Dios te bendiga, iglesia. Queremos ministrar una palabra en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Queremos soltar una palabra que Dios trajo a mi corazón en estos días y quiero compartirla contigo porque tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer ante Jesús. Mire, nosotros podemos vivir una vida delante de Cristo. Amamos al Señor, amamos al Cristo de gloria, glorificamos su nombre, pero muchas veces nosotros nos escasea la revelación de quién está delante nuestro y de qué manera servirlo a Él. Mire, yo quiero leerle en este momento un pasaje ahí en el capítulo 12 del libro de San Juan. Usted va a encontrar una palabra ahí en el capítulo 12, una historia que seguramente usted la ha leído unas cuantas veces y yo también. Pero quiero mostrarle la luz que trajo el Señor en estos días a través de esta palabra. Mire, el Señor trajo una luz a esta palabra, porque muchas veces nosotros queremos servir al Señor, y no está mal, es bueno, quiero decirle que es bueno. A ver, muchas veces nosotros no tenemos el discernimiento a quién estamos sirviendo y qué es lo que estamos haciendo para Él. ¿Me entienden? Y muchas veces vamos a terminar haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Entonces vamos a tener este problema. Cuando nosotros tenemos el pensamiento en qué es lo que vamos a hacer, es necesario de que nosotros veamos a través de la palabra qué es lo que nosotros estamos haciendo, pero aquello que Cristo nos mandó a hacer, no lo que yo quiero hacer. San Juan capítulo 12 dice esto. Dice, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Pero dijo Jesús, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era también ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto, y los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, fíjese, nos encontramos en un escenario, en una cena de amigos, en una cena prácticamente familiar, porque había familiares, pero también había amigos, que Jesús era uno de los amigos de Lázaro, de Marta y de María. Una casa donde Jesús fue muchas veces, participó muchas veces con ellos y tenían una gran amistad. Y nos damos cuenta de que en esa casa había, en este pasaje nosotros vamos a encontrar cuatro personajes importantes alrededor de Cristo. Alrededor de Cristo había 4 personas importantes, que estaba Lázaro, que era el dueño de casa, o el hombre de la casa, digamos así, porque eran hermanos con Marta y María. Estaba Marta, estaba María, y estaban seguramente los discípulos, porque estaba Judas Iscariote ahí, y estaba el Señor. Y seguramente alguno de los otros discípulos también estuvo, nada más que no lo nombra el pasaje, pero seguramente estaban en ese lugar. Pero fíjese, nombra la Escritura, por eso dice ahí, al principio dice 6 días antes de la Pascua. O sea, ¿por qué la Escritura nombra ese momento? Dice 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania. Fíjese, 6 días antes de la Pascua estaba comenzando la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Lo que se celebraba antes de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. En ese momento, luego la Pascua, luego se celebraba la Pascua porque eran 7 días de fiesta. Entonces, 6 días antes Jesús va a ese lugar. Entonces va a cenar a ese lugar y se encuentra con esta familia y algunos personajes que vamos
encontrar en ese lugar. Primero, en primer lugar, dice, estaba Marta. Marta era una mujer muy afanosa, le gustaba atender al Señor, le gustaba servirle, le gustaba ofrecerle una linda comida, le gustaba extenderle una linda mesa. Y estaba muy bien porque es parte de la honra, no estaba mal lo que estaba haciendo Marta. Estaba Lázaro también, que era el que se sentaba a la mesa porque era el señor de la casa o el hombre de la casa, se sentaba, seguramente estaba sentado con Jesús y con los discípulos de Jesús. Estaban sentados los cuatro, luego estaba también María, un personaje importante aquí en el pasaje, y dice que Marta servía. O sea, mire, esta mujer estaba sirviendo, y no está mal, porque es importante que nosotros le servimos a Jesús, pero muchas veces nosotros podemos servir a Dios sin la revelación de Cristo. O sea, puedo servir, hacer cosas para Él, pero por eso cosas que Él no me ha pedido que haga. O sea, Jesús nunca le dijo a Marta que le cocinara una rica comida, eso salió del corazón de Marta, que no estaba mal, pero Jesús no se lo había pedido, ¿verdad? O sea, hay cosas que nosotros vamos a hacer, que creemos hacerlas para Dios sin que Dios las apruebe o sin que Dios las pida. Y muchas veces nosotros vamos a hacer cosas buenas, que no son malas, pero muchas veces vamos a encontrarlos con personas, ¿sí? Con personas que hacen cosas para Dios sin que Dios se las apruebe. Marta estaba sirviendo y no estaba mal, pero estaba sirviendo sin la revelación de Dios. A ver, muchas veces nos vamos a encontrar con personas. Quiero llevarlo a otro pasaje de la Escritura, ¿sí? Porque este versículo nos ilustra una personalidad de Marta, ¿sí? Mire, búsqueme en Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos a estar un poco paseados por la Escritura en este momento, porque quiero soltarle algunos principios de la palabra. Pero es importante. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. La casa cuando se hicieron amigos. O sea, Jesús iba pasando por esa aldea y ahí se hicieron amigos. O sea, ambos quedaron en una amistad con los hermanos, con María, Marta y Lázaro. Ahí comenzó esa amistad y se iba pasando por una aldea y ella lo invitó a su casa, ¿sí? Ahora, pero fíjese, dice, llamada Marta los recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Respondiendo Jesús dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿verdad? O sea, fíjese, ahí comenzó la amistad de estas dos familias, de Jesús y la familia de Marta y de Lázaro y de María. Él encuentra, pero fíjese que ya ese era parte de su rutina, era parte de su personalidad como Marta servía. O sea, siempre estaba apurada por hacerle cosas para el Señor, pero Jesús nunca le había pedido esas cosas a Marta. Nunca le pidió de que lo recibiera bien, de que le hiciera comida. O sea, no estaba mal porque, o sea, en parte estaba bien, pero no era lo que Jesús le había pedido. ¡Wow! Y una de las cosas que Jesús le dice en ese momento, dice, Marta, estás afanada y turbada. O sea, mire, muchas veces podemos servir al Señor afanados y turbados, porque sin la revelación de Cristo en nuestra vida, vamos a servir afanados y turbados. O sea, vamos a hacer muchas cosas para Él, pero afanados y turbados. O sea, siempre vamos a estar haciendo las cosas para Él, pero sin oír la voz de Dios. Fíjese, no estaba escuchando la voz de Cristo. Por eso Él le dice, Marta, vos fijate, María escogió la mejor parte y no se la voy a quitar porque lo que quiero es eso, lo que quiero es que ella se siente, me escuche porque quiero implantarle los principios del reino.
O sea, y Marta estaba queriendo hacer lo mejor para servirle, pero mi amado, o sea, estamos eh, eh, declarando esto, necesitamos escuchar a ver qué es lo que Dios quiere que le haga. Muchas veces, por ejemplo, hemos ido eh, ministrando a los salmistas, hemos dicho esto: es preferible una canción, cantarla, repetirla 10 veces, pero que toque el corazón de Dios, más allá de todas las canciones que podamos hacerle, pero que Dios nos las haya pedido. Eso siempre el apóstol lo ha enseñado a los salmistas, y creo que nos toca en parte a todos, nos toca en el servicio, nos toca en la enseñanza, en todo lugar toca esto. Es fundamental que nosotros podamos entender esto. Entonces Marta dice estaba preocupada por servirle, pero algo que Jesús no le había pedido. Ahora, fíjese, quizá usted está haciendo algo que Cristo nunca le pidió. Y si no, pero a mí me gusta hacer esto. Sí, está bien, si te gusta hacerlo, hacelo. Pero no significa que Cristo te lo haya pedido. Es un punto importante, ¿verdad? Ahora, el otro personaje era Lázaro. Lázaro estaba sentado a la mesa como el hombre de la casa. Jesús estaba sentado con él, los discípulos seguramente estaban sentados con él. Y tampoco tenía el discernimiento de quién estaba sentado en su mesa. O sea, mire, según lo dice la Escritura, dice que Marta era la que servía, Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa. O sea, el tipo ni siquiera se había percatado de que estaba el Señor de Señor y el Rey de Reyes, diciendo que había sido resucitado por él, porque Lázaro ya ha muerto en una oportunidad y Jesús lo había resucitado. Ahora, fíjese, y usted dice, pero ¿puede ser de que un hombre que Dios ha resucitado de entre los muertos no tenga la revelación de Cristo? Sí, puede suceder. Y usted dice, pero ¿cómo? Claro, porque un milagro no va a cambiar tu corazón. Un milagro no te va a traer revelación. Lo que te va a traer revelación es la intimidad que tengas con Él. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que separar. Él estaba sentado a la mesa porque tenía un invitado más, como un invitado más. No era un invitado más. Era el Señor de señores y el Rey de reyes. Él no se había percatado de eso. Y nadie se había percatado de que la Pascua estaba cerca. Y nadie se había percatado de que Jesús iba a ser sacrificado en la Pascua. ¡Wow! Ahora, por eso la Escritura dice que estaba a 6 días de la Pascua. O sea, porque Jesús iba a ser crucificado en esos días. Jesucristo el Cordero Pascual iba a ser sacrificado en esos días. Nadie se había percatado de eso. Estaban comiendo y quizás disfrutando de la presencia del Señor. Nadie se había percatado que en 6 días iba a ser crucificado. O en esos días iba a ser crucificado. ¡Wow! Entiéndame esto, por favor. Y dice que María trajo un perfume de nardo puro, lo ungió a Jesús, dice que la casa se llenó del perfume. Y en un momento nadie se dio cuenta de que Jesús tenía que ser crucificado y alguien tenía que ungir su cuerpo con perfume. Nadie pensó en eso. Bueno, ¿quién tuvo esa revelación? La tuvo María. María tuvo la revelación de que el Cristo estaba con ellos, que pronto iba a ser sacrificado y que en cualquier momento Él tenía que ser perfumado, su cuerpo tenía que ser perfumado, porque era una costumbre de los israelitas eso, hacer que antes de que el cuerpo fuese metido a la tumba, perfumarlo. María estaba teniendo esa revelación profética de que el Cristo que iba a ser sacrificado estaba entre ellos y alguien tenía que soltarle perfume sobre su cuerpo. ¿Entiende lo que es servir con revelación y servir sin la revelación de Dios? Ahora, entendamos esto: un hombre sentado a la mesa, sentado al lado del Rey de Reyes o al frente del Rey de Reyes, comiendo como si nada, la otra sirviendo, trayéndole el trabajo, trayendo todo como si nada, pero no había nadie que se diera cuenta que había una persona, que había un hombre que iba a ser crucificado, que el Cristo iba a ser crucificado y nadie se estaba dando cuenta. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero hubo una mujer que se dio cuenta
de que a 6 días de la Pascua, a 6 días estaba el sacrificio de Cristo. A 6 días estaba de la Pascua. Y que pronto iba a ser sacrificado y alguien tenía que perfumar el cuerpo. O sea, lo que es servir con revelación y servir sin la revelación de Dios. Porque muchas veces esta mujer, por eso cuando dijo, ¿por qué hacen ese desperdicio de perfume? Otro de los personajes, Judas Iscariote. Dice, ¿por qué hacen ese desperdicio con ese perfume? Jesús le dice, tranquilo, me está ungiendo para mi sepultura, tranquilo. O sea, es la única que me está sirviendo con revelación en este momento. Y parecían que, y todos la juzgaron como la loca de la casa, porque le estaba soltando el perfume para ungir el cuerpo de Jesús. Ahora, fíjese, uno que no entendía que estaba sentado, el otro que estaba afanado y turbado sirviendo, y el otro que estaba juzgando la actitud de María, que era la única que tenía la revelación de Cristo. Ahora, fíjese, la revelación de Dios se había soltado sobre María. Y dice, yo tengo que ungirlo con perfume, porque pronto va a ser sacrificado, pronto va a ser muerto, y este cuerpo tiene que ser ungido. Tiene que ser perfumado, ungido con perfume. Judas Iscariote condenándola porque estaba haciendo un desperdicio de perfume. Ahora, fíjese, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con personas que como María, han elegido la mejor parte. En un momento ella se sentó a escucharlo a Jesús, en otro momento lo ungió con perfume para el día de su sepultura. Y nadie se estaba dando cuenta de la revelación que tenía María. Ahora, qué tremenda la revelación de esta mujer. Esta mujer estaba haciendo una obra extraordinaria, con una revelación extraordinaria, porque nadie se había dado cuenta que en unos días el Cristo podía ser crucificado. ¡Wow! Ahora, entendamos esto, lo que es servir a Dios sin revelación y con la revelación de Cristo. Y a todas las áreas de lo que nosotros hacemos nos va a tocar. Ya sea al pastor en el pastorado, al maestro en la enseñanza, al apóstol en el apostolado, al hermano que dirige la alabanza, al que está sirviendo en las mesas, al que está sirviendo en el templo, al que limpia el templo, al que limpia los baños, al que trabaja con la escuela bíblica. Todos vamos a ser involucrados en el servicio, pero con el servicio de revelación. O sea, si nosotros ministramos a un niño, tenemos que tener la revelación de Cristo para ministrarlo a él. Nadie tenía incluso ni sus discípulos tenían esa revelación. ¡Wow! Nosotros entendemos esto, que cuando yo leí este pasaje dije, ¡wow! Esta mujer verdaderamente estaba conectada a la voluntad de Dios. Esta mujer estaba conectada al Espíritu de Dios. Porque esta mujer lo que estaba haciendo era extraordinario. Se había dado cuenta de lo que nadie se había dado cuenta. Había recibido aquello que nadie había recibido. Mire, nosotros todos siempre nos vamos por el capítulo cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y decimos, wow, qué revelación que tenía Pedro. Es más, Jesús mismo le dijo, esto no te lo reveló sangre ni carne, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sabe una cosa, entendemos que esa revelación que Pedro había recibido había venido de parte de Dios, pero nunca nombramos esta revelación de María, ¿verdad? Esta revelación era extraordinaria. A María Dios le había revelado de que el Cristo iba a ser sacrificado y que ella tenía que ungir su cuerpo con perfume. ¿Entienden? O sea, yo que esta revelación parece que nadie la pudo ver, nadie pudo percatarse de esto, porque Lázaro no se había percatado, Marta tampoco, Judas Iscariote tampoco, los discípulos tampoco, nadie, solamente María recibió esa revelación. Por eso ella fue y trajo ese perfume para ungir su cuerpo. Ahora, lo ungió con algo que era de ella. O sea, no fue a comprar, no fue a pedirle al vecino y decir, dale un poco de perfume porque No, fue con algo de ella. O sea, cuando la revelación te traspasa, cuando la revelación traspasa tu vida, te vas a dar cuenta que lo que vos tenés es para el servicio y para el servicio de esa revelación. Fíjese, no sé si quizás María habrá tenido algunos otros perfumes, o quizás era el único que tenía, no lo sabemos. Mire usted, quizás en su repisa tiene 3, 4 perfumes o 3, 4 desodorantes y podría elegir el mejor para Jesús.
Quizás María tenía también esos perfumes, quizás tenía más de uno, quizás, no sé, o quizás tenía el único. Lo que pasa es que la revelación a ella la traspasó y dijo, hay algo con lo que yo tengo que servir, y eso con lo que tengo que servir es porque hay una revelación mayor que Dios me está mostrando, que es que el Cristo va a ser crucificado y que el Cristo va a ser muerto y alguien tiene que ungir el cuerpo. ¿Ve? Cuando Jesús le tira la revelación, los tipos se habrán querido agarrar la cabeza, porque Judas dijo, ¿cómo se hace este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido y dárselo a los pobres. Mire, el más santo la estaba juzgando. O sea, el tipo quería meter mano en la bolsa y la estaba juzgando a María por haber hecho un desperdicio de perfume. Claro, porque cuando la revelación te traspasa, no hay límites para lo que tienes que hacer. O sea, ella puso de todo de ella para que esa revelación se llevara a cabo y para que se mostrara que el Cristo estaba por ser crucificado. ¿Me está entendiendo? Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos y a Judas sobre todo y a los que estaban alrededor de él, déjenla, no la juzguen, lo está haciendo porque pronto voy a ser sacrificado y alguien tiene que ungir mi cuerpo. Eso es todo. Mire, Dios le había revelado a María que el Cristo iba a ser sacrificado y que cuando lo pusieron en la tumba tenía que tener el perfume sobre él. Dice que el perfume llenó de olor la casa, la casa estaba impregnada en el perfume. Mire, lo que estaba mostrando el perfume era que esa revelación podía llegarlos a todos, podía llenarlos a todos en ese momento, pero la tuvo ella solamente. Ahora, cuando la revelación de tu adoración, cuando la revelación te traspasa tu vida y estás dispuesto a darlo todo para que la revelación que Dios te dio se cumpla en tu vida, se cumpla en tu corazón, se cumpla en el propósito de Dios, te vas a dar cuenta que estás dispuesto a darlo todo, que no importa qué es lo que vas a perder o qué es lo que vas a ganar, estás dispuesto a que esa bendición te alcance y te llegue a tu vida. Porque ella necesitaba hacer esto, necesitaba tener esto, necesitaba hacer lo que Dios la había enviado a hacer. Por eso es tan importante de que en este tiempo nuestra vida, nuestro corazón esté alineado al corazón de Cristo, esté alineado al corazón del Padre. Mire, Lázaro tenía un corazón para sentarse a la mesa a comer con Jesús, pero no había discernido quién estaba comiendo con él. Marta tenía un corazón para el servicio que ella quería, para el servicio que ella hacía, pero no había entendido que lo más importante que para Jesús era que mostraran que pronto ella estaba para ser sacrificado. ¡Wow! Mire, el apóstol Pablo cuando escribe la carta a Timoteo, él le dice, pronto estoy para ser sacrificado, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ahora me espera la corona de justicia. Pablo ya sabía que iba a ser sacrificado, ya sabía que lo iban a matar. Y estaba escribiendo una carta diciéndole a Timoteo, mira, ya estos son los últimos días, ya termina mi ministerio porque ya me van a sacrificar. ¿Ve? O sea, mire, Timoteo, no sé dónde estaba Timoteo cuando él le escribe la carta, pero seguramente Timoteo habrá querido salir corriendo para estar cerca de Pablo, cerca de su mentor, de su maestro. Pero no podía. Lázaro lo tenía ahí, Marta lo tenía ahí, Judas lo tenía ahí, pero no entendieron la revelación de Dios. Solamente la entendió María. Ahora, ¿sabes qué? Otra de las cosas que quiero soltarte en este día como principio es este. Muchas veces no van a entender tu revelación, ni no van a entender tu adoración. O sea, porque cuando hay una revelación siempre hay adoración. Siempre que haya una revelación siempre va a haber adoración. Fíjese, cuando Pedro recibe la revelación, él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le estaba diciendo? Vos sos mi Señor y yo soy tu súbdito. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. De hecho, Pedro lo dijo muchas veces, aunque muchas veces le cantó el gallo también. Pero muchas veces lo dijo Pedro, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Mi vida va a ser adoración. Y que de hecho lo hizo después porque luego fue crucificado también en una X. ¿Entienden? O sea, porque la revelación lo había traspasado a él. Ahora, fíjese en esto, María estaba dispuesta a darlo todo por esa revelación.
Ya no le importaba si el perfume era caro, si el perfume era especial, si el perfume era un perfume de nardo puro, lo dice la Escritura, de alto precio, 300 denarios. ¡Wow! Y usted dice, pero fue la ofrenda. Claro, pero fue una ofrenda de revelación. Mi amor, cuando tú ofrendas con revelación, te vas a dar cuenta que lo que diga Judas, que el precio es caro, lo que diga Judas, que es un desperdicio, quizás Marta te está mirando mal porque quizás el perfume lo usaban las dos, Lázaro te estaba mirando en la mesa y diciendo, ¿qué le pasa a esta? Pero ya la revelación llegó a tu corazón, ya no hay manera de quitarla. Ya no hay manera de que esa revelación no te traspase tu vida. Y no hay forma de que esa revelación no llegue hasta todo lo que tú tienes en tu vida. Ya sea un perfume, ya sea lo que sea que haya en tu vida, esa revelación va a llegar a todo lo que está en tu vida. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Por eso muchos te van a juzgar en tu adoración. Muchos te van a juzgar por la revelación que tengas del Cristo y de la manera que lo adoras. Muchas veces nos va a pasar que nos van a decir, vos estás loco. Mire, a mí me lo dijeron montones de veces, vos estás loco, ¿qué te vas a hacer allá? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Mire, yo montones de veces escuché eso. Pero cuando la revelación te ha traspasado tu vida, cuando la revelación te ha calado de tal forma, ya no hay nada que no quieras dar por esa revelación. Ya no hay nada que no quieras hacer por esa revelación. Iglesia, es importante de que nosotros podamos entender este principio de Dios. Porque aunque haya muchos alrededor tuyo, la revelación puede llegar para tu vida. Y aunque otros estén calificados y vos no, Dios no tiene problema con esas calificaciones que hacemos los hombres. O sea, Dios quiere soltarte la revelación y te la va a soltar. Porque crees que eres capaz de contenerla. O sea, la idea es que la revelación llegue a tu vida y tú la puedas contener y volcarla en adoración. Porque la revelación llegó a María. Pero María podría haber dicho, no, pero esto a mí me van a tomar por loco. Y no, la verdad que esto me van a tomar por chapita, me van a tomar por cualquier cosa. No, no lo voy a hacer. No, cuando la revelación te traspasó, ya no te importa lo que van a decir de ti. Ya no te importa si va a haber un Judas que te va a juzgar, si hay una hermana tuya que te va a mirar mal o el que está sentado a la mesa te va a estar mirando de costado porque no está entendiendo lo que estás haciendo. Porque cuando la revelación llegó a tu vida, una palabra, una canción, una ofrenda, una manifestación gloriosa en tu vida, todo lo puede cambiar. Porque ya la revelación te traspasó. Amado, es importante que nosotros podamos vivir esto. Es importante de que nosotros podamos buscar esta revelación que buscó María. Ten cuidado cuando la revelación te traspasa, porque si no estás dispuesto a dar aquello que sea todo para tu vida o sea mucho para tu vida, no estés dispuesto a darlo, probablemente esa revelación no continúe en tu vida. Por eso cuando la revelación te llega y te traspasa, tienes que actuar de acuerdo a la revelación, no de acuerdo al pensamiento de los demás, ni por lo que van a decir los demás. Y quizás alguno pueda terminar ofendido por lo que hagas. No importa, lo que es importante es que María recibió la revelación de que el Cristo estaba pronto a ser sacrificado, de que estaba pronto a ser muerto y que alguien tenía que ungir el cuerpo. Entonces ella usó lo suyo para ungir el cuerpo de Cristo. Él usó lo suyo para ungir a la persona de Cristo, porque ella sabía que esa revelación que Dios le había dado tenía que ver con el sacrificio de Cristo por su vida. Por eso es importante de que lo puedas guardar en tu corazón. Iglesia preciosa, quiero soltarte esto. Es fundamental de que tú te levantes en el conocimiento de la revelación de Cristo y actúes por ese conocimiento. Va a haber mucha gente alrededor tuyo que no te va a entender. Judas te va a juzgar, va a haber otra que te va a pedir que te ayude, otra porque está turbada y porque está sirviendo turbada. Va a haber otro que está sentado a la mesa, pero va a haber alguien que va a estar viendo tu revelación. Va a haber alguien que va a estar viendo tu sacrificio, que se llama Jesucristo. Tómalo en esta tarde, tómalo en esta noche y bendice esa revelación que tienes en tu vida y actúa a través de esa revelación. Que Dios te llene de gozo
y alegría en el nombre de Jesús. Amén.